Bienvenidos, muchas gracias. En el marco de la exposición Pericón, Tradición, Renovación y Vanguardia, tenemos el gusto de presentar esta conferencia sobre cine y restauración a cargo de la especialista argentina Laura Gómez Gauna, que tuvo la gentileza de cruzar el charco y brindarnos esta oportunidad, que le agradecemos de corazón. Se trata de la presentación del film silente de Enrique Lapage de 1906. Si cometo algún error, tú me corregís. Pertenece el film al archivo del Instituto Nacional de Estudios de Teatro de Argentina, y que es sobre el que va a hablar, ¿no? El Pericón Nacional de 1906 fue hallado en un rollo de nitrato de 35 milímetros en el año 2019. 2019, sí. Bien. Este material histórico ha sido cedido para la exhibición por el Instituto de Estudios de Teatro, INET, recuperado por la investigadora Laura Gómez Gauna. Ambientado al aire libre, el film reinventa la temática del Pericón con una versión teatralizada de una de las prácticas más representativas de la cultura local. La ficha técnica, se lo dejo eso a Laura, que es conservadora independiente, especializada en gestión de documentos fílmicos y fotográficos, investigadora de la tecnología cinematográfica. Fue docente en Diplomatura de Preservación y Restauración Audiovisual de DIPRA de la UBA. Ha realizado estancias de formación y capacitación en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía y en Archivo Fotográfico del IE de la UNAM, en el Laboratorio de la Filmoteca de la UNAM y en la Cineteca Nacional de México. Becaria en Film Preservation and Restoration School Latin American de la FIAP Summer School, y se encuentra realizando la licenciatura, no sé si esto está actualizado, en Artes Visuales. Sí. ¿Sí? Correcto. Y actualmente trabaja como conservadora en la Filmoteca Narcisa Hirsch y en la Cineteca Vida. Es miembro de Comisión de Archivo y Patrimonio Audiovisual de ASA-ECA, fundadora de Preservación Audiovisual y PISAL Red de Preservadores de Imagen y Sonido de Archivos Latinoamericanos. Es un gusto contar contigo. Muchas gracias. No presenté a Analía, que ya es como de la casa, pero Analía Fontana es la curadora de la exposición que está en las salas contiguas y la persona que sugirió esta inclusión del film y de Laura en esta muestra. Buenas noches. Simplemente voy a decir un poco cómo me contacté con Laura y cómo yo creo mucho que a veces está en el aire una temática o hay algo ahí que se empieza como a conectar o empieza a conectar a la gente en torno a una temática que empieza a tener cierta visibilidad, relevancia, no sé. Yo empecé a trabajar con investigación en el tema de Pericón hace unos años y a medida que avancé tenía la sensación de que se estaba como armando como un puzzle, como que estuviera encontrando cosas ahí sueltas por ahí de Pericón, revisando bibliografía, lo que se había investigado, y faltaba como que faltaba algo en relación a lo fílmico, a lo audiovisual, empecé a buscar material y encontré algunas filmaciones de Max Glucksmann, unos registros de Pericón también bastante de la época. Y entonces buscando así fui como encontrando otras personas que estaban trabajando la misma temática en Argentina, y ahí es que doy a través del Instituto Nacional de Estudios de Teatro, a través de Laura Mogliani, una conferencia que había compartido y que estaba compartida en la página del instituto, y ahí me encuentro con Laura y con este trabajo sobre este film silente de Pericón. Y enseguida
me nació invitarla, me nació contactarme con ella, presentarme y poner a disposición también el trabajo que yo venía haciendo y integrarla a esta muestra que tan gentilmente también a iniciativa de Tiago pudimos concretar. Así que nada, gracias por estar acá y bienvenidos. A ustedes. Bueno, yo sí voy a usar el micrófono porque mi voz no tiene tanta potencia, así que así pueden escucharme mejor. Bueno, primero que nada, quiero decirles que estoy muy contenta de estar hoy aquí en el marco de esta muestra, que es un honor, una alegría y una celebración. Estar en el Museo Figari y en Montevideo, una ciudad a la que quiero mucho, ¿no? Y sobre todo para contarles de este trabajo, ¿no?, realizado sobre este film silente y que podamos ver cine, que hace mucho que, o por lo menos se había cortado, ¿no?, por lo que vivimos todos a razón de la pandemia y bueno, poco a poco eso va apareciendo y volvemos a disfrutarlo. Bueno, quiero agradecer primero al director del museo, a Tiago Roca, a los trabajadores del museo, porque esto es un trabajo en equipo, un trabajo que lleva tiempo, que se prepara, ¿no?, con mucha antelación. Y como decía Analía, yo estoy contactada con ella desde enero que estamos trabajando en esto, ¿no?, pero ella mucho antes. Y bueno, a vos, Analía, que sos la coordinadora del proyecto Pericón Aura y bueno, y co-curadora de esta muestra. Y bueno, quiero mencionar por supuesto a Laura Mogliani, que es la directora del INED, que autorizó, que nos dio esta posibilidad de poder tener el film dentro de la muestra y que viene acompañando y apoyando todo el recorrido de este film, que ha comenzado a viajar, ¿no? Ha salido de Buenos Aires y hoy está en Montevideo y bueno, parece que ha comenzado a transitar una nueva vida. Bueno, quiero también mencionar que el proyecto de investigación y conservación del film Pericón Nacional, un nitrato argentino en 1906, así se llamó cuando fue seleccionado para la convocatoria Activar Patrimonio en el año 2020, plena pandemia, ¿no? Eso fue a través del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina. El objetivo era dar continuidad a la intervención realizada en el 2019 como conservadora externa en el INED, donde identifiqué un rollo de 35 milímetros, que es el que vamos a ver ahora, y que dicho material histórico estuvo más de 100 años guardado y custodiado por el Instituto Nacional de Estudios de Teatro en Buenos Aires. El instituto está ubicado donde está el Teatro Cervantes, para aquellos que conocen Buenos Aires y el teatro, y si no lo conocen, bueno, para que puedan ir en algún momento, esa es la referencia. Justo en la Chava, donde está Córdoba y Libertad, ahí se ubica el instituto. Este caso de estudio contempla una aproximación a la interpretación de las fuentes documentales y a la salvaguarda de los procesos realizados para resguardar las obras fílmicas de acuerdo con sus soportes fotoquímicos originales, empleando los medios digitales como parte de un proceso complementario de acceso, pero no como la fase fundamental de su conservación, y cómo estas prácticas trascienden en la construcción de la salvaguarda del patrimonio cultural de una nación. ¿No? Ay. ¿Es eso? Sí, perfecto. Bueno, recuperar una película es un proceso complejo que implica actividades de investigación e intervención, técnicas para devolverle funcionalidad a la obra fílmica. Se debe tener en cuenta que la conservación cinematográfica está ligada al desarrollo de la industria más que a cualquier otro aspecto, tal como lo expresa Alfonso del Amo. Sí. Y dice, depende de los materiales y procedimientos utilizados para su creación, que a lo largo de toda su historia han sido desarrollados, declarados obsoletos y retirados del mercado, atendiendo a los criterios industriales fundamentalmente dirigidos a conseguir la mayor rentabilidad económica. Por lo tanto, es significativo que desde la disciplina de la conservación logremos reconstruir y documentar aquello que ha permanecido de la tecnología industrial del cine. El rollo de nitrato se encontraba dentro de un mueble metálico de archivo y resguardado por una caja de cartón en la que estuvo conservado durante más de 100 años.
La corroboran asimismo las condiciones de conservación de las etiquetas y sus inscripciones caligráficas con pluma y tinta, presentes tanto en el título del Pericón Nacional como en el número 306. Acá lo podemos ver, a esas etiquetas que hago mención, y en la foto del ángulo superior derecho se ve el número 306, que es un código numérico que se repite en el estampado a hueco del soporte dispuesto en el tramo inicial del rollo. El aspecto deslucido de la tinta y la pérdida de saturación nos dan indicios de su antigüedad. Y en los inicios de la producción de las películas, las cajas eran utilizadas para guardar las películas y se construían con láminas de cartón encolado o con chapa metálica plegada o soldada, o también conformadas por entampación. En general, las cajas de cartón fueron desplazadas por el incremento de la longitud de los rollos. Sí. El film es un único rollo de formato 35 milímetros, cuyo soporte es un material conocido como nitrato. Otra más. El nitrato de celulosa es un material plástico inestable y autoinflamable que fue sintetizado en 1845 y no fue sino hasta 1872 que se comenzó a comercializar gracias a las mejoras que la industria introdujo para lograr estabilizarlo, moldearlo y producirlo. En 1870 se lo registró con el nombre de celuloide y una de las producciones industriales fue la transformación en una lámina translúcida, siendo su principal uso en las industrias del cine y la fotografía. Comercialmente era difícil y costoso de producir, y al mismo tiempo un soporte químicamente inestable. Esta descomposición química puede iniciarse desde su fabricación y no necesita factores externos para activarse. Acá podemos saber algunos de los deterioros que son muy comunes en el soporte de nitrato. Y los que tenía, en este caso, el film del Pericón, ¿no? Las deformaciones, la pérdida de flexibilidad, las manchas marrones es lo que se conoce como corrosión metálica porque tenemos metales, ¿no? La imagen está conformada por haluros de plata, o sea, hay metal y eso se ve en apariencia en esta transformación que cambia el color y el aspecto, ¿no? de la imagen. Y suele comenzar desde los bordes externos hacia el interior. Bueno, en cuanto a las características físicas de la emulsión del Pericón Nacional, podemos decir que se trata de una copia de exhibición y sabemos que para ese momento los negativos se montaban. Por lo tanto, lo que tenemos es una copia positiva generada de un negativo de nitrato montado. Asimismo, otra característica que se observa es el área de imagen que ocupa casi todo el ancho. No, justamente es esto. Entre perforaciones. Esto se conoce como ventanilla muda o de abertura total. Va casi de perforación a perforación, ¿no? Eso después, con la evolución de la tecnología, va a cambiar y va a esa imagen a reducirse y va a ocupar la banda de sonido, va a ocupar espacio ahí. En la copia no se encontraron intertítulos o carteles, ni tampoco un título inicial. Esto puede deberse a dos razones, o se quitaron o no los tenía originalmente. Algunas productoras, de hecho, siguieron realizando copias sin rótulos hasta 1907. Se puede apreciar que los empalmes fueron realizados a través de pegaduras de cemento que unen un tramo a otro. Este tipo de pegaduras son las más antiguas por su grosor y por la tecnología con que se hicieron. Se observa además un diseño de estrella. Esto lo veíamos en el estampado a hueco. Esta identificación en el plástico es un distintivo de marcas muy común en esa etapa que las productoras propietarias introducían en el material. Ahora, ahí está. Y aquí vamos a hablar de las perforaciones. La forma y el tamaño de las perforaciones conocieron numerosas variantes, ya que cada fabricante perforaba las películas con sus propias máquinas. El diseño de las perforaciones del soporte indica que estas eran de los primeros diseños que se desarrollaron en los orígenes del cine, como el inicialmente introducido por Pathé, rectangular y con los dos lados cortos curvos, que sería la primera imagen que dice BH. Al mismo tiempo, estas perforaciones coinciden con las perforaciones post-1905, un dato coherente con la fecha de producción de 1906 antes referida. Igualmente, la ausencia de marcas marginales en la zona de las perforaciones, que es eso que vimos en otra de las imágenes que decía nitrate, o que a veces dice Kodak, ¿no? En esta época eso todavía no aparecía, ¿no?
Es una característica de la manufactura que presentaban los rollos antes de la normalización de las marcas comerciales. Un acuerdo entre los Lumière y Edison estableció el estándar que ha sido básico para el cine hasta nuestros días. 35 milímetros de ancho, 19 milímetros de alto y 4 perforaciones por fotograma. El cine silente es aquel que no cuenta con sonido sincronizado. Incorporado en su soporte, consiste únicamente en imágenes, pero estas imágenes a veces eran acompañadas por música ambiente directa. La calidad de estas imágenes era extremadamente alta y la generalidad de las películas mudas se filmó normalmente de 16 a 20 fotogramas por segundo, a velocidades más lentas que las películas posteriores con sonido sincronizado. Este detalle para esta película es muy, muy importante porque hay una danza, hay un baile y eso había que respetarlo y encontrar, ¿no?, cuál era el punto de velocidad de esos fotogramas. Así que bueno, después ustedes espectadores dirán qué les parece eso, cómo quedó, cuál fue el resultado. La duración de una película de este periodo no es un dato fijo, sino que puede variar según el país, el tipo de distribución o el espectáculo. Por esta razón, es importante que la revista fotográfica, que es la fuente monográfica en la que me basé y que complementó este trabajo, incluya el dato del metraje aproximado de la película, ya que pudimos corroborar esta información a partir de una inspección física del material y de su digitalización. Es más preciso hablar del metraje de una película muda que de su duración, ya que ésta se ve afectada por la velocidad de proyección. Con esto quiero decir que en ese momento las personas que se encargaban de proyectar las películas lo hacían manualmente y lo hacían variando, no era siempre igual cada vez, ¿no? Y muchas veces, de acuerdo a lo que veían, o lo hacían más rápido o lo ralentizaban, ¿no? De acuerdo a lo que estaba pasando en la proyección. Yo creo que también de acuerdo a los estados de ánimos debe haber afectado eso mucho, ¿no? Y las reacciones del público también, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Qué resultado daba si algo lo hacían más rápido o más lento? Bueno, como resultado de la investigación, esta sería la ficha técnica, podemos caracterizar el film del siguiente modo. Es un único rollo en soporte nitrato de celulosa, formato 35 milímetros, de fotografía blanco y negro. La emulsión es un positivo, ventanilla muda, en un estado de conservación regular. El encogimiento, que es algo también muy clave cuando se inspecciona una película, es casi lo primero que se hace, es un proceso de deterioro que sufre el plástico, el soporte plástico en el que están hechas las películas, ¿no? Una vez que salen de la fábrica comienzan un proceso de encogimiento lento, a menos que las condiciones de temperatura y humedad ayuden, se puede acelerar. Por eso muchas de las películas que llegan a nuestros días a veces no se pueden digitalizar o no se pueden volver a colocar a un proyector, porque esa distancia entre las perforaciones se modificó y ya no puede volver a engancharse en los engranajes de los proyectores. Hay tecnología alta de escáner que no utiliza estos engranajes, sino rodillos sin dientes, y ahí sí se pueden digitalizar. Pero bueno, no todos los países, no todas las instituciones tienen ese tipo de escáner, ¿no? Bueno, y tiene desprendimiento de emulsión, es otro de los deterioros que lo vamos a ver después. En algunas zonas, pocas, pero lo tiene, con pérdidas de perforaciones, con deformaciones. Esto generalmente más al comienzo y al final, que son lo que más se suele afectar de un rollo fílmico, ¿no? Lo que está más expuesto y en contacto con el ambiente. Y es una copia silente, sin título en pantalla, sin marcas marginales, características que presentaban en los primeros rollos de inicio del cine, ¿no? Como decía. Otra característica que no está acá es que la copia no está completa. La copia tenía 150 metros y en realidad a través de la digitalización y de la inspección lo que contamos son 148 metros en total, que es lo que llegó a nuestros días, ¿no? Algo se perdió ahí en el camino. Sí. Bueno, seguimos otra. Al contrastar los datos encontrados en la fuente secundaria con el trabajo de inspección del film, podemos constatar que la fuente secundaria nos permitió documentar y ampliar la información
que contiene la materialidad fílmica y construir una metodología práctica que se amplía posteriormente con el visionado de las imágenes digitalizadas. Cabe aclarar que solo se consigue una identificación plena a través del proceso de inspección. Esto nos permite acceder a referencias concretas, redundando en aportes actualizados y poder desarrollar trabajos de investigación novedosos en el campo de la cinematografía temprana. Acá podemos ver el rollo como estaba antes y cómo quedó al final, ¿no? Con la intervención. Ahí se puede ver esto que les contaba, la pérdida de las perforaciones, la rigidez del material, ese color tan típico que tienen los rollos de nitrato, ese amarillo débil que a veces se va haciendo más anaranjado o más amarronado. Esa es la imagen de la izquierda, sí, de la izquierda digo bien, para ustedes. Otra más. A partir de la datación del material fílmico nos ubicamos en los comienzos de la historia del cine argentino y de las tecnologías cinematográficas con que se contaba a principios del siglo XX, siendo un caso de estudio que contempla una aproximación a la interpretación de las fuentes documentales primarias y secundarias, algo inusual para la investigación de este periodo, caracterizado por una enorme pérdida debido a la fragilidad que atraviesa el soporte fílmico nitrato y que da cuenta de las implicancias entre el teatro, el cine, la danza y la música folclórica argentina. Y debería agregar uruguaya, ¿no? Además, nos plantea la necesidad de contextualizar la obra en su periodo, ya que se encuentran en estrecha vinculación con los cambios políticos y económicos que se suscitaron en la Argentina a finales del siglo XIX y principios del XX. Recordemos que en esta época Argentina estaba atravesada por los efectos de la inmigración italiana y española en su composición mayoritaria, situación que originaría como consecuencia una crisis identitaria. Abro una cita. Una cultura criolla de carácter fundamentalmente rural que comenzaba a extenderse hacia la urbe, se superpuso y fusionó con los estilos de vida de miles de inmigrantes europeos que llegaban al país atraídos por el proyecto industrializador emprendido por el Estado. La magnitud del movimiento migratorio externo quedó bien retratada en los resultados que arrojó el censo poblacional de 1914 al poner de manifiesto la existencia de una población de 7.885.000 habitantes, de los cuales alrededor del 50% eran extranjeros, y entre estos últimos el 80% provenía de Italia y España. Dos flujos migratorios del campo a la ciudad y de Europa a Argentina dieron lugar a la constitución de un escenario social y cultural muy heterogéneo en el que diferentes tipos sociales convivían en una misma geografía, surcada por prácticas y espacios fragmentados. Para comienzos del siglo XX, Buenos Aires era una ciudad con un gran desarrollo urbano y los espectáculos conjugaban lo local con lo foráneo, llegado de Europa principalmente. El público que participaba de ellos demandaba un gran interés por las novedades, sin dejar de lado los tradicionales juegos de azar, de pelota, hasta los bailes al aire libre y por supuesto el circo y el teatro, junto a la lírica, reunían a sus propios públicos. Para el caso que nos ocupa, si bien el cine toma prestado temas de otras disciplinas, el teatro nos interesa especialmente por ser la manifestación que guarda una relación cercana al cinematógrafo, en cuanto a que busca beneficiarse de esta nueva forma visual, incorporando la tecnología del momento en los teatros. Surgió así una combinación de teatro y cinematógrafo, lo que posibilitó el alcance a otros públicos más allá de las grandes urbes. En ese sentido, desde finales del siglo XIX, el espectáculo en vivo fue la forma principal de entretenimiento fundamentalmente en el creciente espacio urbano. Así, el circo criollo, el teatro de texto y los espectáculos de variedades se convirtieron en actividades comerciales de gran dinamismo. En este clima cultural y de espectáculos, vale decir, años de constitución del campo teatral, de surgimiento y consolidación de un nuevo medio, el cinematógrafo, hace su arribo para luego ser incorporado al espectáculo. Se hace evidente en estos tempranos films la dependencia del modelo teatral en el mimetismo con que incorporan los mecanismos de expresión escénica. Desde la cámara ubicada en el punto de vista central del espectador, la disposición de la escena en los actores de pie y vueltos hacia el público, hasta la utilización de fondos de cartón pintado, el maquillaje acentuado, los ademanes ampulosos y la consolidación de la puesta a cargo de las compañías teatrales.
En este sentido, la historia del circo criollo y el pericón están profundamente implicadas en la construcción de tipos y estereotipos sociales identitarios de una sociedad diversa y masiva, constituyéndose así en el antecedente directo. La historiografía tradicional del teatro rioplatense afirma que el circo criollo fue el primer espectáculo que involucró en su haber algunos condimentos de la identidad sudamericana, con actores locales y técnicas propias, al dejar de reproducir los estereotipos europeos. El impacto social de la inmigración, según Gladys Onega, se vio reflejado en el teatro argentino a través de los diferentes géneros como el drama rural, el drama gaucho y el sainete, que representaban a la población como polistas de las ciudades en forma de estereotipos graciosos o de trabajadores explotados, donde la figura del inmigrante aparece a través de lugares comunes que caracterizaban a los extranjeros. En 1890, al final de la puesta en escena de Juan Moreira, se incorpora la danza, el pericón, en reemplazo del gato, por ser más apropiada y de mayor efecto para la fiesta campestre, según afirma Pepe Podestá en sus memorias. También sabemos de la introducción del personaje llamado Cocoliche, donde describe a la creación como una improvisación creada por Celestino Petray. Perdón. ¿Qué hice? Bien. Era Cocoliche directo, ¿no? No. ¿O todavía no? Todavía no. Quien imitó a un inmigrante calabrés cuyo nombre era Antonio Cocoliche, un italiano acriollado que hacía gala de sus destrezas criollas mientras exhibía su ineficacia absoluta en el manejo de estas, y que cruzaba en su discurso el italiano y la lengua gauchesca, idiolecto que se fijó como convención teatral de la que recibió su nombre. De modo que, citando la genealogía del teatro rioplatense, esta nos coloca frente a la creación de la puesta en escena de la gauchesca, una representación en constante evolución del drama criollo Juan Moreira. Obra cumbre de don José Podestá, tal cual lo describe Laura Mogliani como hito originario a partir del cual cobró existencia el Teatro Nacional. En 1889, al final de la representación de Juan Moreira en Montevideo, José Podestá conoció a Elías Regule, padre, quien le sugirió el cambio del gato por el pericón, una danza que se bailaba en la campaña uruguaya, desconocida en la Argentina, y que Regules consideró más apropiada y de mayor efecto para la fiesta campestre del drama. Lo que señala que el objetivo del cambio fue el aumento de la espectacularidad escénica. Como la compañía también la desconocía, Regules les enseñó personalmente la danza junto con un grupo de guitarreros orientales que conocían la música, y en esa misma noche lo estrenaron ante el público. A lo largo de los años fue afianzándose en la cultura local una gran identificación que lo convirtió en un éxito y se afianzaría como género teatral, de manera que, así como el género chico inspiró el nacimiento del Teatro Nacional y por su parte el drama gauchesco que nació en el picadero del circo, este se convirtió en el espectáculo popular identitario. Posteriormente, la compañía de los hermanos Podestá, asentados en el Teatro Apolo desde el 6 de abril de 1901, filmarían ese mismo año una de las versiones del Pericón Nacional, que no llegó hasta nuestros días esa, la cual luego sería exhibida en una gira por las cortes europeas con una excelente recepción. De ahí que, trasladándose la noticia a las costas porteñas, el impacto en las costumbres locales hizo que la danza sea bien recibida en los salones de la élite de Buenos Aires. Fue así que al inicio de esta investigación, una de las hipótesis que pensábamos era que estábamos frente al rollo fílmico que había participado la compañía Podestá, del cual les hablaba, ¿no? Porque el INET custodia diferentes materiales relacionados con la familia fundacional del teatro argentino, los Podestá. Rioplatense. Tengo que corregir todo eso entonces. ¿Vos ves? Tengo que hacerlo, después de esto tengo que hacerlo. Bueno. El Cocoliche. Sí, ahí estaban las imágenes del personaje del que hablaba. Hay un títere. El INET posee también una colección de títeres y aparece entre esos títeres, el del medio sería el Cocoliche. El de la izquierda es Padín y el de la derecha es el actor que protagoniza al Cocoliche en el film Silente. ¿Avanzo? Sí.
Esto es una imagen que testifica, ¿no?, la popularidad que tenía el Pericón en ese momento, que aparece a página doble en la revista Caras y Caretas en el año 1902. Con estas fotografías especialmente, ¿no?, sacadas para la revista y la partitura. Y el detalle de cada figura. Sí, al pie de la foto el detalle de cada figura. ¿Avanzo? Sí. La revista fotográfica ilustrada del Río de la Plata, que es la fuente hemerográfica de la cual les hablaba, era editada por la Casa Lepage. En su sección Cinematógrafos, donde publicitaba el catálogo de vistas cinematográficas de la firma, anuncia un material fílmico en el que se representan dos danzas, el pericón y la firmeza. Allí se describen escenas que se corresponden con el nitrato de Linet. La introducción a la fiesta de un grupo de bailarines vestido con atuendos gauchescos, las damas en carreta y los hombres a caballo, algunos de ellos realizando destrezas ecuestres, que posteriormente se disponen a representar las danzas. En ese momento la temática del pericón era un éxito del cinematógrafo y ya contaba con una versión anterior, ¿no?, esta que les mencionaba, difundida no solo en nuestro país, sino también en el extranjero. En 1901 la compañía Podestá participa del primer registro del pericón del que se tiene noticia, dice César Maranguelo, en una nota que la releva de un periódico, del Diario más precisamente. Según se publicó entonces en un diario de la época, el pericón nacional bailado expresamente por la compañía de los hermanos Podestá fue mostrado con el correspondiente acompañamiento en el Palacio de la Corte Italiana, en el Palacio Real de Madrid, y la reina exclamó, agradada y sorprendida, pero si el pericón es una gavota elegante. Todo esto hizo que inevitablemente el pericón nacional se pusiera de moda en nuestros aristocráticos salones. Aquí vemos a Enrique Lepage, que era el dueño de la firma, y a uno de, en ese momento, sus empleados, Max Glucksmann, que van a tener que ver mucho con la historia de los diferentes pericones. Sí. 2 años más tarde, aquí pueden ver las fuentes monográficas, las 2 páginas que fueron cedidas por una investigadora, Andrea Cuarterolo, y bueno, gracias a ello pudimos avanzar muchísimo en la investigación y tener la suerte de encontrar justo la fuente hemerográfica que habla del film. Eso es algo que no pasa demasiado. Aquí tenemos a Georgina Torrillo, que puede dar testimonio de eso, qué difícil que es. Pero bueno, se juntaron, como dice Analía, las piezas del rompecabezas, ¿no? Y bueno, 2 años más tarde es la compañía Anselmi la que participa en la segunda versión, y en 1906 llegaría el turno a la compañía dirigida por el actor Alfredo Merlo, del cual nos ocuparemos en esta conferencia, y finalizando la década de 1909, Max Glucksmann realizaría su versión en los festejos del centenario de la República. Esa vez es la compañía Podestá Vitone que se presenta durante la recepción en homenaje a la infanta Isabel. Acá pueden ver en este cuadro las diferentes versiones que se realizaron del pericón, y hemos agregado una última donde ya el tema no es el pericón, sino que es nobleza gaucha, pero sí sigue apareciendo, ¿no?, el baile, la danza, y muchos de esos actores que tal vez participaron en algunas de esas películas, ¿no?, pero ya ahora en un film de ficción. Bueno. ¿Avanzo? Sí. Ahí es la fuente donde habla de unos films que se premiaron en una exposición internacional. Esto recuérdenlo porque después más adelante lo vamos a retomar. Y acá vamos a ver algunas imágenes de esas versiones de los otros pericones. Este es el pericón de 1909 que está en el AGN. Esto se puede ver online, se puede consultar en el catálogo del Archivo General de la Nación, Argentina. Y en este periodo ya es Max Glucksmann el dueño de la Casa Lepage. Enrique Lepage volvió a su país, él era belga, y vende su empresa a Max Glucksmann, y él realiza nuevamente otra versión del pericón, ¿no?
y esta es la versión de 1910. Vamos a ver estas imágenes que son de la compañía Podestá Vitone. Son postales, y también una es una postal y la otra es una fotografía en la que se basó la postal, ¿no? Y ahí se incluye una leyenda referida a la participación en los actos por el centenario de la República, como pueden leer. Y fíjense en los vestuarios que ellos tienen. Bueno, ahí está Pepe Podestá en el centro, y ahora vamos a ver las imágenes del film donde ellos bailaron. Este film no tiene tan buena calidad, pero igual se aprecia la danza, es bastante larga la danza. Esto está también online y se puede ver en el sitio web de la Filmoteca Española. Si lo buscan como Archivo Real Alfonso XIII Nodo, o el Archivo Nodo también. Es toda la visita de la infanta Isabel para las fiestas de 1910, sí. Bueno, estas imágenes, como decía, coinciden con el film resguardado en la Filmoteca Española, que muestra la visita de la infanta Isabel de Borbón a la residencia de la familia Pereira Iraola, donde se escenifica el mencionado pericón. Los vestuarios de los bailarines son los mismos en ambas fuentes y el estilo se reconoce como más sofisticado comparado con el pericón de 1910, ¿no? Me refiero al vestuario. La recreación de los materiales fílmicos que habían sido exitosos, traspasando incluso las fronteras del propio país, fue una práctica común en la época que en este caso pone en evidencia la relevancia del motivo elegido. Además del nitrato que pertenece al acervo del INET, se conservan 2 versiones más del pericón nacional resguardadas en diferentes instituciones. La de 1909, de Max Glucksmann, o Fondo Glucksmann sería más correcto decirlo, que pertenece al Archivo General de la Nación, y la segunda de 1910, que corresponde a la colección del Archivo Real de la Filmoteca Española. Las representaciones del pericón nacional, iniciadas en 1901 con Enrique Lepage y sus camarógrafos, luego a las postrimerías del centenario con Max Glucksmann, tendrán sus reversiones a lo largo de la década de 1910, como hemos señalado, y en ese derrotero volverá a ser noticia y éxito masivo en 1915, cuando se estrene Nobleza Gaucha, primer largometraje argumental del cine argentino con estreno comercial, en la que asiste tanto público de la ciudad como de pueblos rurales, el criollo y el inmigrante, y persiste con variantes a lo largo del cine argentino, como así también en el caso del cine uruguayo, con el film El viaje hacia el mar de 2003, donde en la escena final, luego de un largo y esperado viaje, los protagonistas llegan a su destino y frente al mar bailan un pericón. Un largo viaje ha recorrido esta danza que hermana a 2 naciones y sigue demostrando su vitalidad. Aquí vemos algunos de los fotogramas de esas películas. Bueno, ahora sí vamos a meternos más de lleno en nuestro film silente. En la mencionada revista encontramos un relato que coincide con las escenas que muestra el corto del Pericón Nacional, en el que aparece un núcleo de artistas nacionales, reunidos por la danza y dirigidos por el primer actor, Alfredo Merlo, sin precisar qué otros intérpretes conforman el resto de la compañía. El punto clave y distintivo de este relato se hace evidente cuando se introduce el personaje teatral del Cocoliche, una representación estereotipada del inmigrante italiano creada por la compañía Podestá. Y acá vemos algunos de los fotogramas del film, donde están el grupo de bailarines, los actores danzando, los planos que son fijos, generales, mayormente a cámara fija. Fue ambientado al aire libre, filmado en una doble escenografía. Por un lado, el decorado teatral del rancho con una tela pintada colocada al fondo de la puesta, y por otro, la escenografía del espacio al aire libre. Tal vez el escenario del corto sean los bosques de Palermo o los bosques de la ciudad de La Plata, que eran lugares elegidos en forma recurrente para representaciones y espectáculos de la época, como también lo serían para las vistas del cinematógrafo. Citando a Andrea Cuarterolo, estas primeras experiencias fílmicas locales se ubican en el marco del cine de atracciones, en cuanto opera en ellas una aglomeración de elementos espectaculares y atracciones visuales discontinuas que conviven con una incipiente narración. Es así que la idea de confluir en un espectáculo de danza al personaje inmigrante salido del teatro, el Cocoliche, y a un niño vestido de gaucho, como a músicos y jinetes haciendo destrezas ecuestres, dan cuenta de los ya conocidos espectáculos de variedades y el creciente papel que comienza a tener en la transición de siglo
momento en que la cultura criolla de carácter rural y los estilos de vida de miles de inmigrantes europeos comenzaban a funcionarse, plasmando nuevas formas de convivencia, donde estos espectáculos populares pudieron adaptarse a una sociedad con ansias de modernización que abandonaba poco a poco su etapa de aldea. Un aspecto del cine temprano es la relación que el cine de atracciones construye con su espectador, la mirada recurrente de los actores hacia la cámara, y esta acción que más tarde será percibida como una disrupción de la ilusión realista del cine, acá se emprende con brío estableciendo un contacto con el público. De los cómicos que sonríen afectadamente a la cámara a la constante gesticulación y reverberancia de los prestidigitadores en las películas de magia. Este es un cine que muestra su visibilidad, dispuesto a romper su mundo ficcional, ensimismado, en pos de tener una chance de llamar la atención del espectador. Entonces encontramos una evidencia doble, como un instrumento de expansión de ideas políticas y de difusión de ideas y técnicas asociadas a lo cultural. Por un lado, la búsqueda en participar en las consonancias progresistas de la época a través de una danza popular que incluye un personaje extranjero, habitante del territorio nacional, y por el otro, la técnica que media esa transmisión, el cinematógrafo, encaminado a afianzarse como espectáculo y sistema de registro a la vez. Aquí vemos algunas imágenes de los actores, actrices y bailarines. Cuando el personaje del Cocoliche hace su aparición en el corto y en el suceder de las imágenes, adquiere un protagonismo llamativo. Una vez que el grupo se dispone en el centro de la puesta, despojada, al exterior del telón pintado, previo al comienzo de la danza, se produce un corte de montaje. Esto lo van a ver luego, estoy haciendo una descripción, ¿no?, de lo que pasa con la escena del Cocoliche. Y a continuación la cámara se acerca posicionándolo como figura central, rodeado por el resto de los actores que acompañan la interpretación del Cocoliche. Sus gestos y las ocurrencias de comicidad se ven caricaturizadas para generar las risas del público. Luego se dedica a una toma más cercana, de cuerpo entero, para repetir la escena anterior donde juega con el mate. El actor mira en un determinado momento a la cámara, tal vez esperando indicaciones del cinematografista. Todo esto sucede en un lapso de 15 segundos para luego volver a la toma siguiente al plano general. Este pasaje, con la intervención protagónica del Cocoliche, bien podría considerarse un rasgo fundante propio de las posibilidades del cinematógrafo, en donde a través de la repetición accedemos a una lógica propia de sentido, usada en el teatro popular, pero puesta a disposición de la cámara desde un punto de vista donde se muestra el detalle y la improvisación, o no tanto, ya que es posible deducir que se transparenta a claras que el trabajo realizado por el grupo de actores y su director fue ensayado y pautado muy seriamente durante todo el registro fílmico. La introducción de un elemento sorpresa de mucha delicadeza se da en un lateral del encuadre cuando hace su aparición un niño de temprana edad vestido de gaucho. Tiene una actitud seria y la mirada fija a la cámara. Demuestran su concentración para realizar su cometido. Saludar al público quitándose su sombrero, mientras de fondo la compañía continúa danzando. El niño está desde el comienzo del film, subido a un caballo primero junto a una niña y minutos más tarde vuelve a asomarse sentado a un costado tomando mate, para luego alcanzar un momento protagónico al saludarnos. El baile del Pericón fue dirigido por el primer actor, Alfredo Merlo, y este actor pertenecía en ese periodo a la compañía de la familia Raffetto, según documentos y fotografías conservados en el acervo del INET. La revista Ilustrada del Río de la Plata también menciona la solicitud por parte del representante italiano en nuestro país para exhibir el film en la Exposición Universal de Milán en 1906. El espectáculo de la innovación industrial en las exposiciones universales tenía como propósito mostrar al gran público internacional los avances de la ciencia y la industria, surgidos en el marco de la Revolución Industrial. Argentina no fue invitada oficialmente a la Exposición Universal de Milán, como sí lo fueron otros países de la región, y su presentación se ubicó en el pabellón de Sudamérica. El Pericón Nacional fue exhibido en algunas de las salas cinematográficas dispuestas en diferentes ubicaciones del predio, probablemente con la intención de promover la cultura local durante la exposición.
es posible que el corto haya sido puesto en competencia como era común en estas exposiciones. Por eso la referencia de esa fuente que hablaba del premio a las vistas cinematográficas que Lepage exhibe en esa exposición internacional en París en 1901, ¿no? Y esto pone en evidencia la importancia de la utilización del cinematógrafo en la construcción de una imagen nacional. Podemos ilustrar que las exposiciones universales eran eventos a los que acudían todo tipo de público y consumidores. Según De la Coleta, a finales del siglo XIX y principios del XX, Italia acogió numerosas exposiciones internacionales que exponían las nociones de identidad nacional, expansión imperial, progreso tecnológico y crecimiento capitalista. La Exposición Internacional Milán o Exposición Internacional del Sempione se efectuó del 28 de abril al 11 de noviembre de 1906 y fue construida en el área del actual Parque del Sempione, partiendo del túnel del Sempione, de la cual la exposición toma el nombre como inspiración, según enumera Miziano, ya que fue la primera línea ferroviaria directa Milán-París y se inauguró en febrero de 1905. Así, la muestra internacional del transporte, el abastecimiento y las bellas artes, en las que las naciones participantes fueron 40, los expositores 35.000 y los visitantes se estimaron en más de 5 millones, una cifra récord para la época. Pensemos que esto puede haber sido el público que vio, ¿no?, ese pericón, por eso los datos. La imagen oficial de la exposición fue seleccionada a través de un concurso y representa una alegoría del progreso técnico-científico. En el cartel se ve al dios del comercio Mercurio y la ciencia, iluminados por un resplandor rojizo del fuego de la locomotora, saliendo del túnel y miran hacia la ciudad de Milán, donde se reconoce la silueta del Duomo. En cuanto a la apuesta que incluye al representante italiano dentro del repertorio de una danza popular como el Pericón Nacional, es posible atribuir la intención destinada a promover la cultura local durante la exposición, donde el film sería exhibido en los numerosos cinematógrafos dispuestos en diferentes ubicaciones del predio. Se percibe con este pedido de un funcionario italiano la necesidad de mostrar una danza nacional interpretada por actores nacionales como un instrumento de expansión y difusión de ideas políticas y culturales, siendo Argentina atravesada por los efectos, ¿no?, como decíamos, de la inmigración italiana y española en su composición mayoritaria. La propuesta de las clases sociales asociadas al poder de reaccionar frente a estos cambios sociales vislumbró en el cine, con su alcance masivo, un medio ideal para la integración nacional. El caso que nos ocupa es un claro ejemplo de fusión entre lo criollo y lo extranjero, de los diferentes lenguajes y costumbres que se asocian para el surgimiento de un sentimiento patriótico compartido, donde llamativamente no aparecen miembros de la élite local o de una ceremonia propiciada o dirigida a ellos. Más bien es la representación de un espacio de lo que sucedería posteriormente en el cine de ficción, cercano al centenario de la República, donde sí aparece la temática del campo, los gauchos y sus destrezas, y que ponen en evidencia el objetivo mayor de esta tecnología al servicio de los imaginarios sociales colectivos y no inocentes. Retomando la serie de datos enunciados de las fuentes secundarias y primarias, podemos argumentar que si bien la intención de documentar es inaugural con relación a las repercusiones del cinematógrafo, la noción de recrear un material como la danza del Pericón, que había sido exitosa traspasando las fronteras del país, la pone en relevancia al crear un material que diera cuenta de las prácticas representativas de una cultura local, ya no solo desde una danza local nacional, sino también porque intenta plasmar la integración del inmigrante a lo local, un inmigrante que procede del ámbito rural, conocido y cercano de la familia Podestá, que deviene en personaje de la ficción de Juan Moreira y alcanza en poco tiempo la legitimación del público local a través del humor, la mezcla híbrida de su personaje y la gracia torpe de sus gestos, no propios de la urbe. Pronto se llegaría a una cercanía e identificación con lo foráneo que imprime una nueva atracción para las creaciones de los personajes teatrales. Estas prácticas se trasladan posteriormente al cine. En esta línea argumentativa nos parece apropiada, como señala Andrea Cuarterolo, en relación a estos nuevos cambios sociales, culturales y tecnológicos
que transformaron la visión del espectador y su experiencia con la realidad. En consecuencia, el cine bien pudo ser una poderosa herramienta discursiva que indagó en esas nuevas configuraciones para dar cuenta de estas representaciones de la realidad, impactando en la conformación de una identidad nacional. Se comienza así a esbozar temáticas nacionalistas que surgen en esta etapa con la demanda de hacer creaciones cinematográficas con la influencia de lo extranjero. El documento fílmico del Pericón Nacional da cuenta de un valioso aporte de la historia de los comienzos del cine argentino y a la vez habilita nuevas relaciones transmediales con disciplinas como la danza, el teatro y la música. El descubrimiento de estos múltiples fenómenos culturales nos lleva a refinar más nuestras herramientas de investigación para subrayar la extraordinaria riqueza de las formas fílmicas y de sus usos a principios del siglo XX. Eso es todo. Que había una más. Que hice fin. Sí. Bueno, ahora sí vamos a ver. Apagamos la luz, si quieren. ¿Sí? Sí, estaría bueno. Y luego abrimos un espacio para el diálogo, si les parece. ¿Sí? Sí, está bien así.
Qué silencio. Tan ceremonioso, ¿no? Que había música en vivo y el ruido de los espectadores ahí, charlando, riéndose. Estuvimos tentados de ponerle música. Después dijimos, no, mejor que... Intentamos. Sí, No quizá para el público, pero para... sí, de hecho ahora lo que queríamos hacer después es pasarlo y poner un poco de música, pero ya tenemos ahora un montón de pericones ahí para que hagan... más en la cambien charla pista. ahora. Eso. Y sí, es otra cosa. Tenga que coincidir con las figuras también. Sí, hicimos un experimento con unos pericones, que estoy mirando a Hamid Nazabay, que está allá, con unos de Arturo de Nava, que estuvo rescatando Ignacio López Artigue, y bueno, y Hamid me facilitó el material para probar, porque son pericones más o menos de la misma época, con guitarra, pero bueno, los pericones de Nava, él va diciendo las figuras, entonces a veces no coincide, porque el pericón es algo que poca gente sabe, es una danza improvisada. Digamos, se bailaba de forma diferente en relación a lo que el bastonero fuera diciendo en el momento, las figuras que fueran saliendo, y bueno, la gente se apuraba, se ordenaba como podía, y así salía, ¿no? El entrevero, la diversión, un poco toda esa cuestión del espíritu festivo que tiene la danza. Después nosotros estamos muy acostumbrados a verlo más ensayado, más para la escena, regulado, claro, utilizado, y más solemne, tal vez, quizás, no sé si todos hemos visto alguna vez bailar un pericón, y tiene una cuestión hasta como de solemnidad, ¿no? Pero bueno, se intentó. Un poco más lento también que lo que se vio. Eso, la pregunta del tiempo, ¿no? Uh-huh. que vos hacías al comienzo, en relación a cómo lo vieron en temporalidad las personas que saben de música y que pueden de repente ver si ver estaba si está muy acelerado, o si está lento, o si... Lo que pasa es que eso depende del lugar, depende de las personas, depende de la música, depende de muchas cosas. No tenés que tener algo para, no sé, para comparar. No creo que fue una cuestión muy rápida, muy lenta. No. Lo que pasa es que la propia técnica lleva a no respetar la realidad del original, seguramente va más rápido que la realidad. Porque pasa con todas las películas. Era lo que... de la época. No. Esa es uno de los mitos que fueron quedando en la memoria de la gente, pero no era. Si querés contarlo. No, sí, claro, el problema era cómo se las digitalizó, se las pasó por los aparatos, ¿no? Uh-huh. O sea, las películas, la gente caminaba como caminábamos todos, y el problema fue que nos llegaron a nosotros en copias que no tenían o sea, que no sabían. Bueno. Sí. Pero claro, sí. O sea, era la diferencia de la cantidad de fotogramas por segundo que cambió con el tiempo, claro. O sea, pasó de 18 a 20 a 24 por ahí. Sí. Y eso hizo que nos pareciera que que las películas mudas eran a esa cómicas. velocidad. Sí, exacto. El recuerdo de Chaplin, ese clásico que tenemos en nuestra memoria. Claro. Pero con los investigadores del cine, creo que ahí fue el gran aporte, que no hace tanto tiempo, no hace tantas décadas que existe una disciplina que se dedique, y nosotros más tarde entramos, ¿no? Por ahí los europeos sí tienen y los norteamericanos más tiempo, pero ahí se fueron aclarando las cosas y hoy en día, bueno, se ha tenido que volver a digitalizar todo, ¿no? A escanear y explicarlo, que no era así. De hecho, la obra de Chaplin... Sí. Se proyectaba manualmente, proyectaba cuando dijo eso. A manivela, o sea, la cámara tenía una manijita y la persona que la estaba proyectando la movía, entonces a veces y acá voy más rápido y acá
muy más despacio. Y miraba y más o menos era así, con ese sentimiento de la mano y la imagen, ¿no? Lo que él iba haciendo. Entonces, por eso no sabemos también con exactitud lo que estamos haciendo ahora. Seguramente no era igual a eso. Es cercano, bastante cercano, pero no es igual. ¿Cuántos cuadros? Quedó a 16. Y hay una prueba que tengo a 18 que es más rápido. Y dije, no. Y ahí la danza se ve, que no la podés identificar, no la podés leer lo que pasa ahí. Cuando probamos a 16 dije, sí, este tiempo sí puede andar. Pero bueno, es mi decisión. Estos trabajos se suelen hacer, esto es la digitalización, no es la restauración. O sea que tiene que pasar después por el proceso de restauración. Con investigadores, con especialistas, por ejemplo, con Georgina, o con gente que sabe de esta época del cine, o con los que saben de tecnología, con grupos interdisciplinarios que puedan aportar esos conocimientos, debatirlos y decir, bueno, con estos criterios vamos a decidir que se haga así y así. Pero teniendo en cuenta esta obra en especial, ¿qué pasa acá, no? Tenemos una danza, es un caso difícil ¿no? Y vemos que en algunas partes queda muy bien, en otras partes a mí me da la sensación que va muy rápido. Entonces, ahí se tendría que unificar el criterio. Posiblemente sea 16 el que quede, por lo que se está trabajando, ¿no? Para este periodo en la velocidad. ¿No se puede variar la relación de cuadros por segundo en función de la escena? Se podría. No se suele hacer, se suele dejar una sola velocidad, pero yo creo que puede haber casos, desafíos para los restauradores que sí le plantee eso. Una cosa que quería decir es que la obra de Chaplin completa se terminó de hacer hace poco, la nueva digitalización y la presentación en sociedad. Fue 2016, si no me equivoco, 2017, que se presentó en Bolonia, en un festival que se hace de cine restaurado, donde hay especialistas, hay un laboratorio de restauración digital, que trabajaron con copias de diferentes partes del mundo, que están en muy buenas condiciones, estudiaron todos los casos, compararon y comenzó la restauración. Lo mismo con la obra de Buster Keaton. O sea que estamos como empezando de nuevo con todo esto, ¿eh? Así que bueno, tener este film de esta época y con esta temática es un hallazgo impresionante para la historia del cine, de la danza, como decíamos, del teatro. Y este caso, como van a ver, si tienen oportunidades de ver los otros films que les comentaba que están online, no tiene el Cocoliche, es la danza sola. Por ahí tiene la parte el que es de España, el que está en la Filmoteca Española, tiene sí la parte del recitado. De las relaciones. De las relaciones. Es curioso la elección justo de una exposición en Milán, ¿no? La broma. Eso es todo un... El amigo italiano, creo que no queda ofendido después de eso. Porque, ¿por qué? O sea, ¿cuál es un poco quizás inocente de parte de la empresa argentina enviar a una exposición universal en Milán una danza que se burla, bueno, inocentemente también, pero de un inmigrante italiano, ¿no? Pero esa es la sensación que te quedó de burla. No, me quedé pensando. Es que... Pero usted está interesante esa parte, escucharlos, a qué les parece a ustedes y qué Yo ven. creo que ahora una lectura de hipercorrección política se puede ver eso, pero que en un momento no pasaba por ahí. Fue un pedido de un cónsul italiano, o sea, de un funcionario italiano, a la Casa Lepage y a estos actores de buscar eso, de hacer ese material, o sea, exprofeso especialmente para mandarlo a Milán. No está el gobierno ahí en este pedido argentino. Pero, eso es llamativo. Pero el cónsul pidió expresamente ese espectáculo. Sí, y es lo que dice la fuente. Aparte. Es lo que dice la fuente.
y que, o sea, él pidió por el personaje italiano dentro de la danza. Adrede. Yo creo que ese es el guiño a su cultura y a la exposición y a quien iba a ver la exposición, ¿no? Es mostrar esta integración de la mayoría de los que vinieron eran inmigrantes campesinos, ¿no? de Italia en ese momento, ese periodo de la inmigración que entra. Y creo que también había otra de las cosas que aparece en ese momento, una comisión especial italiana que llegó a tener mucho poder dentro del gobierno, a ser como una especie de ministerio que se encargaba de los italianos en el exterior, que tenía mucho contacto, mucha relación, que los buscaba, que estaban en relación para saber qué estaban, cómo estaban, quiénes habían progresado, quiénes no. A ellos iban especialmente. De hecho, esto que decía, no hace una invitación oficial la comisión de la exposición a Argentina. A otros países de Latinoamérica sí, pero Argentina no. Sí va a buscar ciertas empresas. Esto está todo registrado en lo que es el catálogo de la exposición. Estas exposiciones tienen bastante información al respecto. Y Argentina ingresa al pabellón sudamericano con los otros países, están sus empresas invitadas, y sí hay dentro de ese pabellón un stand dedicado a los italianos en el exterior. Están las fotos de eso, o sea, y está puesto de una forma donde se ve que había mucho dinero, no era algo menor. O sea, que el film formaba parte de otro conjunto de elementos de exhibición. Sí, exacto. Lo que no sabemos si había otro film más que llevaron, que hicieron, si hicieron algo con el resto de los países invitados de Sudamérica. Lo que no hay sí es el registro de las películas que se exhibieron. Eso sería interesante. La firmeza sí fue, se supone. Claro. Hay dos danzas. Hay dos danzas en este film. Y lo que nos preguntábamos con Laura, la firmeza es una danza pantomímica en donde lo que se baila te lo va diciendo la letra de la propia canción que estás bailando. La música está cantada y te va diciendo qué es lo que tenés que ir haciendo. Y decíamos eso, que deben haber viajado con músicos o con alguien que la interpretara, porque si no, como que no tiene gracia la firmeza si no escuchás la música. O sea, eligieron justo esa danza para un film silente, es raro eso. Claro. Sí, llega. A ver, ahí. Hasta ahí, Juan. Hola. No, primero de que, a ver, ustedes identificaron Cocoliche porque es parte de una tradición teatral que aparece acá en el cine, pero alguien ignorante de ese personaje arquetipo, lo que ve es alguien bufonesco, pero no sin conocer todo el tema de que es un inmigrante italiano, etcétera. Capaz que mucha gente que vio la exposición veía un personaje bufonesco y punto. Segundo, la burla es algo muy raro porque a veces ofende o a veces les encanta. Y llevando al cine un poco más contemporáneo, no me acuerdo de qué año, salió una película cómica, Borat, que le toma el pelo a un país, Kazajistán, y en Kazajistán les encantó Borat. O sea, es más, el gobierno, porque tiene un gobierno medio semidictatorial, lo quiso prohibir, y a los habitantes de Kazajistán les encantó Borat, porque era como tan absurdo que evidentemente era una burla, y nadie que tuviera dos dedos de frente podía pensar que Kazajistán era un país como lo presenta la película. Y otra cosa, yo no conozco mucho los tiempos del cine, pero me parece que tiene como es como que una cosa que es interesante, que no solo bailan, siempre están pasando cosas. O están bueno, al principio las destrezas del jinete, después está el Cocoliche haciendo bufonadas, aparece el niño. Es como que tiene muchas cosas para llamar la atención, que lo hace bastante muy mirable atractivo para el público actual, que de repente está más acostumbrado a un cine, que de repente otras películas antiguas, yo que sé, el tren que pasa, capaz que se vuelve poco interesante para los espectadores contemporáneos. Mucha acción, sí. Y eso demuestra que también esto de que fue muy ensayado, ¿no? Eso, que hubo
En esta época, doble idea. en el 6, ¿el cine constituye una novedad tecnológica? No. Digo, es decir, ¿importa más la temática que el hecho del cine? Pensando en la exposición de Milán. Estaba instalado el cine ya, ¿no? O sea, era una novedad, pero ya estaba muy instalado. No, yo quería decir, bueno, felicitarte por el trabajo, ya. Pero gracias. es preciosa la COP, bueno, la digitalización. No, y relacionándolo un poco con lo que estabas diciendo, y con ese ensayo, ¿no? Que se ve que sí, que está muy preparada. La cuestión del espacio también es muy interesante, porque se usan varios planos, ¿no? O sea, la película está desde el hombre que está, bueno, los árboles, ¿no? Los hombres que están en caballo. Hay todo casi un juego como estereoscópico de planos, y el uso de los recorridos oblicuos que Lumière había instalado justamente con el tren, ¿no? Para darle al espacio una profundidad que, bueno, que la imagen, ¿no? La representación frontal no tenía, pero bueno, había otras estrategias, y esos recorridos que hacen los caballos y la carreta, o sea, hay una profundidad y una atención a eso que está muy bien lograda. Es un film bastante sofisticado en ese, o sea, justamente, ¿no? En el 6 ya había una cantidad de estrategias que estaban incorporadas, y bueno, y eso es lo que está pasando acá, ¿no? No es simplemente la toma de un... Hay como... restauradores mexicanos que trabajan en este periodo y que vieron el film me hacían comentarios muy parecidos a los tuyos, que no habían visto algo así en México, en el film, y México tiene mucho cine recuperado de ese periodo, mucho nitrato. Y les parecía algo alucinante, ¿no? Muy, muy novedoso, así que ese aspecto sí, tiene muchos, creo que puntos que todavía hay que analizar, hay que seguir trabajando, y para que, bueno, otros investigadores se sumen. Y sí, respecto a lo que decías, Tiago, sí, ya estaba, de hecho después entra en un momento en que había que hacer otras cosas e innovar porque se estaban agotando las ideas. Y bueno, va a producirse ese cambio, ¿no? Pero, y aparte, imagínense esto que comentaba, son varias versiones, o sea que el público de una generación ya lo había visto al Pericón como una temática varias veces, así que sí, estaba instalado, ¿no? Eso es llamativo también, ¿no? Que el Pericón reversionado, no sé si sabemos de otros temas que se haya dado así, ¿no? Tal vez eso tenga que ver, creo, con esto que hablábamos antes de comenzar la charla. ¿Por qué se baila en las escuelas? ¿Por qué se sigue bailando? ¿Será que el cine tuvo mucho que ver en eso? ¿En el imaginario de la gente? ¿En que haya impregnado esa afinidad para contagiar lo popular e identificarse? Fue tan fuerte que bueno, quedó instalado, hay que bailar el Pericón. Tarán dice que la música impresa y el teatro, o sea, y la compañía Podestá girando por el Uruguay con Juan Moreira, ¿no? En esa misma época, dice, bueno, que se mandó a imprimir la partitura y todas las bandas que habían en la vuelta la tenían como en parte del repertorio, era algo muy... Y esa cuestión de difusión que hubo de la partitura del Pericón de Grasso, en este caso, ¿no? En este lado del río, bueno, pero sé que por allá también se escucha, más la acción de Juan Moreira, creo que también contribuyeron a esto, ¿no? A que tuviera tanta difusión, además del cine, no lo dudo, supongo que sí. Pero, perdón, Analia, vos el otro día hablabas de que el Pericón se bailaba sobre todo y que por eso está asociado en la escuela, en los cumpleaños y en esas fiestas. Hay que darle vuelta al... Quedó decorado con el micrófono. Que el Pericón siempre era un elemento de festejo, ¿no? O sea, estaba presente en los festejos, en el final de cosechas y en todas esas actividades.
Y el film lo da como un momento de fiesta, de diversión, de entretenimiento. Y me parece que en las escuelas tiene un poco que ver eso, ¿no? De que junto con toda esa cosa de que se instaló como repertorio, siempre estaba como una cosa festiva y en el que participaban todos, ¿no? Sí. Y de diversión, porque acá se ve como un momento de mucha diversión. Sí. Así a mí me pasó eso, como ese registro que... No, que ese registro me quedó, se ve como ese ambiente distendido, como una sensación que me hace conectar mejor, capaz que en el momento cuando llegamos a las relaciones con los niños, que es difícil pasar de un momento al otro, como de estar coreográficamente pensando en el paso, en qué viene, no sé cuánto, y cuando llega a las relaciones, bueno, uno se ríe porque sabe como pero cuesta llegar a ese momento de distenderse, ¿no? Cuando los niños hablan, a ellos mismos, ¿no? Les cuesta hablar. Y esto es como que me digo, claro, ahora sí, claro, ahora como que se conecta mucho mejor, ¿no? Eso de que en realidad hay personajes, bueno, como pasa en la escuela, ¿no? Que alguno le hace el paso como se dice que tiene que ser, alguno otro no. Bueno, el niño que saluda ahí, que lo hacen saludar, es todo como muy, muy dinámico, como tiene una cuota graciosa, ¿no? Burlesco, no sé. Me parece que eso conecta mucho mejor con la parte de las relaciones, ¿no? La parte de la edad. Sí, tendrían que verlo a los chicos a ver qué nos dicen los niños. Yo no lo vi con ningún niño todavía. Bueno, estamos acostumbrados a ver el Pericón mucho más prolijo. Va para Olga y va para Camilo. Con referencia a la música, quería citar el tema. Perdón. Sí. Adelante. No, nada, que el Pericón se bailaba en los bailes de campaña, ¿no? Con el acordeón verdulera. Y yo me imagino que el tempo sería bastante más rápido de lo que se baila ahora. Digamos, si uno escucha los pericones de Aquilino Pío, salteño que tocaba el acordeón, no sé, sonaba más rápido de lo que se baila ahora, me parece, en las escuelas, ¿no? Después o sea, pensando un poco en la partitura de Grasso, que es más lenta, ¿no? Digamos, como se baila ahora. Creo que tenés que acercar, sí, pasar por el... Me acerco, hablo alto igual. No, en cuanto a la música pensaba, o sea que en aquella época, se empezó tocando con guitarra el pericón, ¿no? Después, bueno, aparece el acordeón y después se van sumando otros instrumentos, pero, o sea, folclóricamente es con guitarra y las referencias que existen es con guitarra. Y ahí yo también pienso, me pregunto, que los guitarreros a veces apuraban también de repente. A su vez los músicos son los que hacen las voces de mando, entonces pienso, ahí no sé si están tocando, se supone que están tocando, por lo que identifico están tocando todos en una misma tonalidad, o sea, no hay, vamos a decir, una primera, segunda y tercera guitarra, no llego a ver bien, pero creería que sí. Y bueno, y a su vez yo creo que lo solemne también tiene que ver con eso, con que se institucionaliza a través del piano, para mí, las partituras, o sea, es un reguero de las partituras en piano, si bien aparecen en alguna partitura en guitarra por algún guitarrista académico, en 1891, que es cuando empiezan a aparecer las partituras. Entonces pienso que eso de lo solemne y eso de, vamos a decir, estandarizar, sistematizar de alguna manera, o sea, para sacarlo de esto de lo improvisado y de esto de lo folclórico, esa sistematización tiene que ver con el piano, que para mí también hay una hebra ahí, más allá de lo festivo, con la escuela, ¿no? Porque los profesores de canto siempre se apoyan en el piano. Después, obviamente, que folclóricamente se suma el acordeón, después tenemos versiones por orquesta típica, ¿no? Orquestas tangueras. Y en cuanto a Cocoliche, quería decir que para mí sí es una ridiculización, o sea, es el producto final, para mí Cocoliche, o sea, podríamos decir que esta es una defensa maníaca, diría yo, el escarnio a que eran sometidos los italianos. No olvidemos que ya Martín Fierro hace un destrato absoluto de los italianos. Si se venía haciendo, esa discriminación estaba, pero también estaba la asimilación, ¿no?
Daniel Vidal, por ejemplo, en el tango y su mundo, trabaja todo este tema, incluso de esta cuestión bien discriminatoria marcada. Que yo creo que ellos lo toman, los Podestá, justamente, hacen con eso algo creativo, algo humorístico, y se termina asimilando. También Vidal dice, bueno, en definitiva, este cocoliche es ese producto, de mantengo mi lengua materna, pero también me asimilo, ¿no? Bueno, algo más quería decir con referencia a eso, pero en definitiva creo que el cocoliche es un producto final, esto. Los gauchos, cuando se referían a los gringos, no se referían a los ingleses se referían a los italianos. Cuando decían un nación, a mí no va a venir un nación a decirme tal cosa, se referían a los italianos, increíblemente, cuando en realidad no era un pueblo que estaba, vamos a decir, imponiendo una hegemonía ni una cuestión imperial ni nada. Por el contrario, estamos hablando de inmigrantes desclasados que venían de otros lados, pero sin embargo el gaucho, ante esa cuestión de lo otro, bueno, colocaba como que, yo creo como que proyectaba su odio ahí, ¿no? En lo extranjero, porque bueno, ya otrora, evidentemente, había tenido que luchar contra, pienso, por comentar algunas cosas. Buenísimo. ¿Reconoces a alguno de los músicos, amigo? ¿Qué hace nada, ninguno? Porque una de las cosas que hablábamos con Laura de que esta película se vea, se difunda, también es que muchas personas puedan quizás reconocer a alguno de los actores o reconocer bueno, elementos de que vayan completando el puzzle de que hablábamos desde el comienzo. ¿Alguien desea hacer algún aporte, alguna pregunta? ¿Quién hizo la filmación? La hizo ¿Quién la hizo? Casa Lepage, de Enrique Lepage, lo que no está identificado. No se sabe quiénes son. ¿Qué camarógrafo? Se conoce algunos de los camarógrafos de ese momento, pero en este caso decir quién fue exactamente no lo sabemos. Por eso se da a conocer como de Enrique Lepage o de la Casa de Enrique Lepage. Eugenio Pío era uno de los que trabajaba, ¿no? De los camarógrafos conocidos que trascendió. Pero bueno, no podemos decir que sea él, no tenemos forma de aseverar eso, ¿no? Pero que era experimentado. Eso sí. Una cosa de los tempos. Las partituras, sobre todo, capaz que ahora es más fácil de estandarizar, pero tenían una indicación que dice alegro, agacho, pero esas indicaciones dejan un margen de tempo. O por lo menos son bien estandarizadas. Entonces, y siempre que no tenga un metrónomo, que pueda decir, bueno, un alegro son de tantos a tantos pulsos por minuto, pero eso igual siempre deja un margen. Y también siempre, repito, que uno tenga el metrónomo ahí para jugar con eso. Obviamente ahí no se ve ningún metrónomo. No sé qué tan, tampoco sé qué tan, no sé si será el metrónomo, sino que ya ahí no va a haber nunca metrónomo. Sí, creo que sí. Que en este caso no creo que hayan hilado tan fino, ¿no? Nosotros tenemos mucho el chip. Tenemos mucho el chip de... Seguramente la cuerda de tripa. Nosotros tenemos mucho el chip de la grabación, ¿no? Entonces como que deja fijo algo, pero yo creo que la música era mucho más variable. Sí. No, una pregunta que capaz que tiene que ver con esto o no tiene nada que ver. Pero nos comentabas, Laura, que también en la escuela en Argentina se baila el pericón, casi como una cosa oficial, igual que acá. ¿Y cuál es el pericón? ¿Es el de Grasso el que se baila acá? O el por María. Yo creo que es el de Grasso. El de Antonio Podestá. Que el de los Podestá no es el que más trascendió, es el de Grasso. Pero voy a averiguarlo bien, pero no creo que sea el de los Podestá. ¿Y eso cómo es, Analía? ¿Desde acá va hacia Argentina? Suponemos que sí, yo creo que por acción del circo, pero no se sabe. Y habría que ver los tiempos de la publicación. Y el de Paraguay es igual, porque Paraguay también se Sí, baila. Paraguay y Chile también lo tiene.
Pero lo bueno y la buena noticia es que hay más pericones, además del de Grasso. Claro. Que también es algo que los uruguayos solemos asociar al pericón nacional como una obra con nombre, con autor, que es justamente la obra de lo que hizo Gerardo Grasso, que según cuenta él mismo ahí en una revista que está ahí publicada, está exhibida en la vitrina de Grasso, él mismo cuenta que él no conocía los ritmos criollos. Él es un italiano que vive en Uruguay, un músico académico, responsable en ese momento como director de la Escuela de Artes y Oficios, y a él se le encarga hacer esa obra. Y él, como no conoce los ritmos criollos, él se supone que pide ayuda o va a pedir colaboración a unos guitarreros locales. No se menciona, algunos dicen que son de la ciudad de Canelones, otros dicen que, bueno, que fueron a la escuela. Bueno, no se sabe muy bien en qué contexto es que él recupera algunos motivos populares asociados a la idea de pericón, que aparentemente para ese momento era una música que estaba en desuso, o no estaba tan vigente y no era tan popular como lo fue, se supone, en otro tiempo. Y él, lo que me parece, capaz que Hamid o alguna de las personas que estudian música saben más que yo del tema, pero lo que entiendo que hizo Grasso es como componer una obra a partir de muchos motivos populares enganchados, como si fuera un popurrí de música popular, quizás. Algo, no sé, capaz que estoy diciendo un disparate. Pero es como lo que yo entendí, lo que yo escucho cuando escucho que la música del pericón va cambiando, no es siempre la misma. Ustedes cuando le prestan atención, el pericón nacional tiene como varias partes, ¿se llaman? Motivos. Y eso está orquestado, está enganchado, está arreglado, no sé cómo expresarlo bien, y genera como una cercanía se supone que por eso también tuvo cierta como popularidad, porque es como sonaba muy familiar, o se instaló en el oído de criollos inmigrantes de una forma muy natural, si se quiere, no sé, fue medio, porque hay pocas cosas que se pueden imponer así, ¿no? Si la gente no las abraza, no las acepta o no les resultan interesantes, atractivas, no sé. Te cedo la palabra. No tengo mucho más. Sí, ahí en el film, lo que yo veo en el caso de guitarras es que están haciendo un ritmo, ¿verdad? Es decir, están posicionados en el acorde. O sea, no hay una guitarra que lleve una melodía, digamos. Están posicionados en el acorde y como haciendo el ritmo, ¿no? Yo creo que Grasso capaz que sí, tomó, porque a veces, esto dependería de las facultades del guitarrero, ¿no? Que pudiese meter arreglos, cosas, adornos, que yo creo que fue lo que hizo Grasso, tomar de ahí, y porque en definitiva la melodía que tenemos de pericón es la de Grasso, ¿no? O sea, el ritmo es básico, ¿no? Es una cuestión meramente de acompañamiento. Bueno, eso, creo que sí, era eso. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo, aportar datos. Bueno, invitarlos a que los que no vieron todavía la exposición, que la recorran. Quizás hoy ya estamos como... nos estamos yendo, pero de pasada pueden recorrerla y va a quedar hasta el mediados de septiembre. Ahí va, 17 de septiembre, quizá alguna semana más, dependiendo de si hay público. Y invitarlos también a las actividades que vamos a seguir compartiendo. Tenemos la próxima, es el 11 de agosto, una charla sobre pericón y patrimonio inmaterial, a cargo de Leticia Canela. Y el 24 de agosto hacemos el contrapericón de la nostalgia, el pericontra la nostalgia. Lo vamos a hacer en el jardín del Museo Blanes, así que, no, del Museo de Artes Visuales, perdón, me estoy confundiendo, en Artes Visuales.
Y ahí está, es como los invitamos a que vengan también a, como a poner el cuerpo, ahí sí, a comprometerse un poco más con la... Vamos a hacer... va a estar el Musimóvil, para los que no lo conocen, es un Musimóvil, es como una discoteca en bicicleta, que es un... Sí, y él va a hacer algo con el Pericón, no sabemos bien qué, pero bueno, y después vamos a hacer una fiesta campera, también ahí sí, en el Museo Blanes, el domingo 18 de septiembre. Pericón con inmigrantes, con todas las colectividades de inmigrantes del Uruguay y bueno, y un almuerzo campero. ¿En el folletito está todo en el folleto. Bueno, esperamos que llegue a pantalla grande y volver a vernos ahí, entonces, y restaurada. Ahí Ese va. es el otro paso. Y con música en vivo, capaz. Sí, Pero bueno, traerla a Uruguay de nuevo. se lo merece. Gracias, Laura. Ay, no. A ustedes por invitarme. Un placer. Es que se van a mirar. Sí, al festival de las películas restauradas, a Bolonia también podría ir.